Bueno, pues aprovechando a que la bebé está dormida, esperemos que dure todo este tiempo dormidita, por allá la estamos cuidando con el monitor. Eh, pues tengo aquí de invitada especial, de invitada de lujo a mi suegra. Pues para esta plática, ¿verdad? Constantemente platicamos, nos está platicando ella sus experiencias y pues quisimos ahora sí que no se quedara en el olvido, sino grabarlo y compartirlo con todos ustedes. Entonces, pues, bueno, también tengo aquí de invitado a mi esposo. Bienvenidos a este canal que lo vamos a compartir tanto con el canal de la señora Claudia como con el mío, y esperamos que les guste mucho y que sea de mucha bendición para ustedes. Bueno, la razón por la cual quise como platicar con ustedes, compartir esta plática, es porque mi matrimonio, Oliver y yo nos casamos aproximadamente hace 4 años y medio. Mi matrimonio ha cambiado muchísimo desde el día 1 que nos casamos hasta hoy, ya no somos los mismos, ha cambiado muchísimo y ha sido porque pues Dios así lo ha permitido, ha cambiado para bien. Pero bueno, quiero compartirles que yo me casé con un hombre de muchísima fe. O sea, yo me caso con un hombre que tiene 10 de fe y yo tengo 1 de fe. Y mi 1 de fe fue el tomar la decisión de aceptar a Cristo y ya. O sea, pero me caso yo con él y comienzan como que los conflictos, ¿no? Porque pues se venían los problemas normales del matrimonio, normales de la vida, y yo lo veía a él muy tranquilo. O sea, yo lo veía así como que, bueno, pues entrégaselo a Dios y tú descansa en Dios, y yo pues me desesperaba mucho porque yo decía, ¿qué onda? O sea, ¿por qué está tan tranquilo? ¿Por qué me dice, haz oración o confía en Dios? O yo veía que él tenía demasiada tranquilidad y demasiada fe, y hasta me daba como coraje, y yo decía, es que ¿por qué no haces nada? ¿Por qué nada más le pides a Dios, verdad? Entonces, bueno, a lo largo de mi matrimonio he experimentado he visto milagros, he visto cosas impresionantes, cosas que no se las creerían si se las platicamos, pero han sido porque él ha tenido fe. Entonces, con estas pláticas yo me he dado cuenta, y él me ha platicado, que de dónde viene esa fe. Y principalmente lo que yo pude ver y entender es que eso fue algo que él vivió y apropió pues de su mamá, ¿no? De su mamá y de su papá, ahora sí que del testimonio de sus padres, cosa que yo no tuve porque, bueno, ya les platicaré después, pero mis papás no fueron creyentes. Yo fui la primera que escuchó en la familia de Cristo. Él creció más en una familia cristiana, que también les vamos a platicar. Pero bueno, esto fue algo que a mí me ha impactado, y que gracias a la fe de mi suegra, que está aquí, ha sido como mi esposo ha podido como pues llevar esta familia, ¿no? Entonces por eso, este es el motivo principal, la fe y el entregarle las cosas a Dios, a Cristo. Así que vamos a hablar de ese tema. Bueno, antes que nada quiero compartirles que mi suegra es un milagro. Y se los pueden decir los médicos. Ella hace no más de 6 meses estaba luchando por su vida, y Dios la rescató literal de la muerte. O sea, a ella ya le daban los pronósticos más terribles que le puedan dar a una persona, porque ella tenía un aneurisma gigantesco que pocas personas en el mundo lo han tenido y lo han podido contar. O sea, que tengas un aneurisma gigante, que no reviente y que aparte estés bien, lúcido. Ella se está recuperando actualmente. No la han dado todavía de alta, pero está wow, se lo han dicho los médicos. Es un milagro, y esto justo por la fe que ella tiene, por este tema que estamos hablando, el entregar, el confiar y la fe. Y también, bueno, esta es la razón principal por la cual a mí me impacta y quiero pues hacer esta entrevista. Bueno, entonces constantemente me platican y me comparten. Antes me compartían estas cosas, así como cosas que yo decía, ay,
que viajados o que se están imaginando esas cosas porque me platicaban cosas tan extraordinarias o tan imposibles que yo decía, estos son unos exagerados. Pero me caso con un hombre que tiene mucha fe y empiezo yo a ver milagros en nuestra vida. Milagros, es que no me puedo meter mucho en el tema, pero de no tener dinero para pagar la renta y tener un esposo que me decía, confía en Dios, ten fe, Él se va a encargar. Un día antes de pagar la renta llegaba el dinero, o sea, de verdad que llegaba el dinero. Cositas así, milagros que empezaron a pasar en nuestra vida, pero porque Él estaba confiando, no porque yo confiara. Empecé a darme cuenta que era real el creer, confiar y entregarle las cosas de Dios. Entonces, pues ahora sí que fue así como a mí Dios me ha... con muchísimas cosas, muchísimos milagros, gracias a que Él ha confiado y ha tenido fe, que yo, pues ya, o sea, no tengo ya para dónde moverme, no tuve para dónde moverme y tuve que confiar. Y ahora que confiamos los dos, pues imagínense el tipo de cosas que suceden en nuestras vidas que de verdad están loquísimas, están impactantes. Pero bueno, yo quería preguntarle a mi suegra, a Claudia, yo sé que esto, y me lo ha dicho miles de veces, yo lo aprendí de mis papás, yo quisiera preguntarle a usted, ¿de dónde viene esta fe? Bueno, vamos a empezar con, ¿qué es la fe para usted? Pues la fe es creer en lo que no puedes ver, si lo digo en una frase bastante corta. En algo que esperas. Bueno, la fe, hay una descripción oficial, ¿verdad? Y la que se espera y la convicción de lo que no se ve, La tal certeza. cual, la certeza. Ok. ¿Y de dónde vino esta fe tan grande que usted, su esposo, tuvieron? O sea, ¿siempre tuvieron esta fe? ¿En qué momento nació? ¿De dónde viene? Definitivamente para nosotros fue como un proceso, pero ay, quisiera responder a tu pregunta como el cómo fuimos nosotros transformados, ¿no? Porque así como tú hablas de un cambio, así para nosotros hubo una transformación de manera individual, tanto mía y de mi esposo, después, obviamente, como matrimonio. Dios nos rescata, porque la verdad es que eso es lo que te puedo decir, que nos rescata de nuestra manera de vivir antiguamente, ya casados. O sea, esto Okay. no fue antes del matrimonio, fue después, y desde ahí donde viene la transformación. No sé si con eso profundizamos Ahí un poco fue, más. o sea, entonces se casan, bueno, ok, bueno, estoy hablando yo de fe, pero su fe, ¿en quién tienen su fe puesta, verdad? ¿Qué es lo que ustedes Sí, a mí me empieza, a mí en lo personal me comparte una conocida mía pues de un curso que iban a dar, pero que era bíblico. Entonces yo venía de unas raíces como muy radicales en cuanto a lo que pensábamos y lo que vivíamos. Entonces todo lo que tenía que ver con la Biblia, yo tenía unos antecedentes de ten cuidado, te pueden cambiar. Ay, uno quería seguir siendo como era, ¿verdad? Claro que no. Entonces, digo, ahora lo veo así, pero pues como que le resistes a esa parte de te quieren cambiar y tú, pues sí, ¿verdad? Si lo ves ahora en retrospectiva dirías, sí, urge, pero no, en ese momento dices, no quiero cambiar. Entonces, así como que la lucha. Pero bueno, entonces, cuando me dicen que es bíblico, está así como que, pero la persona que me lo recomendó, no sé, como que Dios lo usó, obviamente, pero lo sentí como que me agradaba su planteamiento. Mira, se va a tratar de cómo manejar la cuestión financiera, y yo dije, esto le va a encantar a mi marido, ¿no? Entonces le dije, oye, fíjate que nos invitan a esto. Entonces, pues él, como muy noble, como siempre ha sido, y me dice, bueno, pues si se te antoja, y si crees que
que nos pueda servir, pues bueno, digo, pero es bíblico, a él no le pudo ni tantito. Si él me ha dicho, oye, hay que tener cuidado, le digo, no, no vamos. Pero como él me dijo, no, está bien, pues de ahí. Y es ahí donde empezamos a ver cosas de la Biblia. Para empezar, pues yo me llevo la de bolsillo. ¿Sí sabes cuál es la de bolsillo? La de 3,5 kilos, que era la única que tenía, ¿eh? Sí. Era la única que tenía, está más o menos así. Y con chapa de oro así en las hojitas, ¿no? O sabrá Dios si eso pues, está doradito. Sí. Entonces era la única que tenía y dije con esta, porque si me dicen de otra puede ser tendencioso. Sí. Eso era lo que yo pensaba. Bueno, entonces ya estaban casados, tenían hijos o no, sí. ¿Qué hijos tenían? Ajá, porque mira. Bueno, tienen 4 hijos, ¿verdad? 4. Tuvimos 6, okay. Pero por lo pronto tenemos 4. Digo, tuvimos 4 hasta ahorita. Y bueno, yo creo que aquí ahí nos vamos a quedar, es como Dios haga un milagro, ¿verdad? Pero bueno, mira, teníamos, me acuerdo perfectamente que, bueno, mi segunda hija, ¿era quién? Era Tirsa, sí, era... La tercera hija. La tercera hija, bueno, pero de hablando, es que como hay una Mercedes con Bárbara, que son gemelas, pero bueno, no vamos a profundizar. Tuvimos 6 porque hubo un parto gemelar, luego está Débora, precisamente entre Tirsa y Elior. Entonces estábamos en el 8º mes de la edad de Tirsa cuando Dios nos llama. Su tercera hija tenía 8 meses sí, exactamente. de bebé. Ok, perfecto. Bueno, entonces su tercera hija tiene 8 meses y Oliver, ¿qué edad tenía en ese tiempo más o menos? Te lleva como 4 años. ¿Le llevas 4? Como 4 años. Ok. Oliver, tienes 4 años y tú te acuerdas de esta etapa de tus papás, ¿no? No, yo me acuerdo a partir del último hijo que tuvimos. A partir de ahí me acuerdo ya de todo. De Elior, que es el más chico. De Tirsa sigue Elior. Y de ahí es donde tú recuerdas. Elior, ¿cuántos años tiene menos? O sea, yo a partir de los 7 años, que fue más o menos cuando nació Elior, a partir de ahí me acuerdo... De todo. Ahí sí te puedo hacer examen. Y una que otra cosita, lluviecita, de cuando eras un poquito más pequeño, pero una que otra... Pinceladas. Okay. Bueno, ¿y qué es lo que tú recuerdas? O sea, el recuerdo que te llega de tus papás a los 7 años. El primer recuerdo que tengo así de los 7 años es que íbamos a ir a la escuela y de repente ya no vi a mi mamá. ¿Pero tu mamá qué hacía ahí en la escuela? No, o sea, íbamos a ir mis hermanos, o sea, Bárbara, Tirsa y yo a la escuela y de repente no estaba mi mamá. Llega una de las amigas de mi mamá, que se llamaba Telma, y nos empieza a preparar. Y es que hoy va a nacer su hermano. Y me acuerdo que dijo, ok, entonces ya X, o sea, pero me acuerdo mucho de esa escena donde mis hermanas tenían una litera en forma de casita y de repente que entra la amiga de mi mamá al cuarto y entonces ya vámonos porque los voy a llevar yo a la escuela porque ya van a ser su hermano hoy. Sí. Ese es mi primer recuerdo así lúcido y yo creo que a partir de ahí ya me acuerdo de más cosas. Okay. Pero sí, de ahí para atrás no sé, no me acuerdo mucho. Okay. Y hasta donde tengo entendido, tu hermano nace de manera prematura a las 25 semanas de gestación. Sí. Y ahí es en donde se vienen nuevamente los problemas, ¿verdad? Porque anteriormente a Elior perdieron a una bebé. A una bebé, sí. Pierden a una bebé, mi suegra se embaraza nuevamente pues sí, nace muy sorpresivamente de manera prematura Elior. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Bueno, ahí definitivamente pues yo digo que Dios utiliza las circunstancias para bendecirnos a nosotros que en ese momento no
no lo percibes tal cual, pero sí, y ahora lo ves de otra manera, que sí eres muy bendecido por esa circunstancia, aunque es prematuro, bueno, fue una prematurez extrema, claro, porque no respiraba, no deglutía. O sea, estás en una etapa bueno, es que casi todos son prematuros, aclarando. La menos prematura es Tirsa, luego sigue Oliver y luego Bárbara, que Bárbara nace casi a los 7 meses. A las 21 semanas nace Débora, que es la que no se queda aquí con nosotros. Fue llamada de una manera muy prematura, pero también hizo su trabajo, porque fue clave el tiempo que Dios la tuvo en el hospital, que fueron 49 días, para mi capacitación para poder sacar a Elior adelante, que es el más pequeño. Entonces yo ahí bueno, no es como ahorita que preguntas y te contestan y rápido investigas y toda la información está a un clic, sí, a un pulso. Y en ese entonces no, entonces me documentaba, pedía libros, me informaba, preguntaba, consultaba, pero no es tan breve como ahorita. Entonces me ayudó, porque igual cuando nace Elior, si había avanzado un poco la cuestión del avance tecnológico, no lo suficiente como lo está avanzando ahorita, vertiginoso velocidad. Entonces, si bien había un poco más de información, fue la diferencia muy corta entre Débora y Elior, como para lograr eso, ¿no? Lo que ahorita se ve, que investigas, preguntas y todo está a un clic, como te repito, pero eso me ayudó para que tomáramos, porque nunca fue yo sola, ¿verdad? Ahorita te lo hablo en primera persona, pero pues la verdad es que estábamos obviamente muy pegados a Dios, y yo siento que las circunstancias siempre son benéficas cuando las pones en manos de tu creador. En ese momento estábamos, y lo veo y lo digo, no hubo un rechazo, como a veces dice, sabes que primero lo rechacé y luego reconocí. No, desde un principio sabíamos que, bueno, que sea la voluntad de Dios y que sea la voluntad de Dios. Aunque ya habíamos perdido a una bebé, sentíamos que lo más probable en el fondo era que también fuera entregada, pero queríamos pasar por un proceso lo más correcto posible a ojos de Dios, y era aceptar su voluntad. Pero entonces se fueron dando las cosas de una manera pues fuerte, porque el decidir tener a tu hijo en tu casa en lugar que en un hospital fue muy fuerte. El hacer locura mía y locura que me respaldara mi marido para cosas como esas. Y también que al pediatra no le quedara más remedio, porque me dijo, Claudia, están locos. O sea, ¿cómo vas a preferir tener a tu hijo en tu casa que en un hospital? Bueno, entonces te interrumpo un poquito. Anteriormente habían perdido a Débora, que había estado en el hospital. Me habían platicado que ella, pues sí, nació muy prematura, pero ella tomó alguna infección o algo así en el hospital, ¿no? Entonces creo que por eso es que ella trasciende, y es que ustedes, esta ocasión con Elior, deciden mejor que su terapia intensiva fuera en su casa, ¿verdad? Eso fue lo que pues yo creo que, bueno, no creo, estoy convencida de que fue lo que Dios les guió, y en ese momento se pudo y pudieron tener a su hijo en su casa, ¿verdad? Eso es lo que... Exactamente, apenas iba a dar ese punto, pero lo acabas de aclarar. Sí, fue por lo que pasó
con Débora que tomamos las decisiones. Ok. Por eso Dios los preparó. te hablaba de una capacitación ¿Sí? bastante cruda y bastante ruda, que si se ve humanamente, ¿verdad? Pero no había de otra. Quieres, o sea, necesitas, para poder lograr el propósito que Dios tenía, claro, a futuro, tenía que pasar por eso. Y hablo de una capacitación, ahora sí de manera personal, aunque los dos estábamos involucrados, estaba yo ahí 24 horas. Sí, claro. Entonces, por eso es que digo que claro que mi esposo, oye, necesitamos esto. Y déjame te aclaro algo, que para mí, hablando de fe, ahorita lo que estabas comentando, es muy importante reconocerlo y platicarlo, que si fueron 49 días de estar compartiendo, porque si sabes que cuando estás en terapia intensiva y más, cuando es de un neonato, no tienes el contacto, o sea, si acaso lo ves 2, 3 veces al día, pero no estás con él todo el tiempo como cuando tienes a tu enfermo adulto. O sea, estás en contacto, de repente se te permite, y si no hay ninguna complicación ahí adentro, porque si no, te dicen, este día no hay visita, o en este periodo, en la tarde no va a haber visita porque hay una complicación adentro y se acabó. Y pues ni modo, pero afuera siempre hubo trabajo. Entonces yo me llevaba, estaba en ese entonces, recuerdo, tomando un curso bíblico, entonces me llevaban mis papeles, mi Biblia, y se acercaban a mí, y quiero que sepas que yo creo que fue es un intensivo de estar compartiendo la palabra de Dios, porque todos los que tienen pacientes en terapia intensiva están en riesgo de muerte, porque por algo están en esa área. Entonces, todos los que estábamos ahí, recuerdo que algunos me dijeron, es que su hija, usted habla así porque su hija se va a salvar. En el caso de Débora. Exactamente, Okay. y casualmente, pues no sucedió así, pero porque me veían hablar con tranquilidad, con confianza, con fe, pero es era esa paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios te da, ¿verdad? A pesar de cualquier situación. Y hubo una gran oportunidad de compartir, y hubo situaciones, y no una ni dos, fueron varias ocasiones en que fallece la persona, la niña, el niño, y en lugar de llamar, le hablaban al esposo y me decía el esposo, pase usted, porque usted va a saber qué decirle a mi esposa, y yo no. Y pues entraba, obviamente, pues si me lo pedían entraba. Y pues ahí había una gran oportunidad de demostrar, demostrar, y para mí de demostrarme lo que Dios era capaz de hacer, porque humanamente eso te destroza, aunque no sea tu familiar. Sí. Bueno, yo sé que es mucha información, después vamos a profundizar en cada tema porque no va a ser la única entrevista, vamos a hacer muchas para que se enteren de todo. Como resumen, Débora trasciende, después mi suegra se embaraza, Elior nace nuevamente prematuro, está luchando entre la vida y la muerte, nace en un hospital, dura, ¿cuántos días en el hospital? Dura, es que no sé exactamente. O sea, en la casa está. Lo que me habías contado es hasta que él estuvo medianamente estable como para hacer algún movimiento, un traslado. Mi mamá tratando de convencer al doctor, no sé si fue 1 o 2 semanas porque nació chiquitito. Sí. Lo terminé de convencer por el antecedente de Débora, que no querían que le fuera a pasar lo mismo, que alguna infección o algo en el hospital. Deciden llevarse aparatos a la casa, esterilizar todo el cuarto. Parece así como una... Se hace una unidad de terapia intensiva. Una unidad de terapia intensiva, así como las que pasan en... las que conocemos ahorita en las películas de cuando hay algún desastre biológico que ponen así el plástico así por todos lados, así estaba tu recámara. O sea, es que ustedes, o sea, me platican esas cosas, ¿ustedes creen que yo les voy a... y que les voy a creer? O sea, ese tipo de cosas y más. Y en ese tiempo, ¿no? Y en ese tiempo, o sea, estamos hablando de hace 26 años, exacto, casi 27 años. O sea, regresándonos un poquito en el tiempo, durante
cuando mi suegra está con Débora en el hospital, sí, está compartiendo, que es lo que nos estaba platicando, y durante el tiempo en el que estuvo con Elior también estuvo compartiéndole a las personas. Definitivamente. Y bueno, ya se van a casa. Exacto, ahí hubo un poquito menos tiempo porque, digo, menos, sí, menos por las circunstancias, menos posibilidad, porque déjame te platico cómo estaba el asunto. Él estaba en la unidad de terapia intensiva y tuvimos a bien, gracias a Dios, porque fue un poco más cómodo también. Digo, no porque fuera incómodo allá, pero estás en una sala de espera y acá estás en un hospital privado que rentamos una habitación, una anexa, porque pues era la manera de estar más cerca del bebé y estaba literal, yo podía ver el monitor de dónde estaba, cuánto estaba oxigenando y pues lo que se alcanzaba a ver y pues bueno, era como darme la oportunidad de estar más cerca de su evolución. Impresionante que me platican que ya hasta a veces le daba las soluciones al médico, ¿no? Porque, o sea, se adelantaba a las decisiones o a lo que el médico estaba tratando como de encontrarle al problema que en ese momento tenía al bebé, ¿verdad? Pero eso era precisamente por lo que te digo que Dios me capacitó, sí. Y fue una manera muy fuerte, ¿verdad? Sí. Haber perdido una bebé, pero fue la manera, yo creo que vive y creo que es en gran parte salvar y compartir, digo salvar porque muchas personas fueron salvas, sí. Salvas en cuanto a un nuevo nacimiento, ¿verdad? Quiero aclarar este punto de salvarlas en qué sentido, ¿no? Pero compartirles a esa cantidad de personas que la verdad no sé cuántas personas fueron, incluso apoyarlas en el sentido de que de repente decían no se consigue tal medicamento y yo le hablaba a mi esposo y era una cosa maravillosa que no me preguntaba para qué ni a qué y a veces no era para nuestro hijo y siempre accedía sí, de mucha bendición. Entonces a donde iba es que acá no está no son las circunstancias las mismas y por eso es que acá pues yo sentía mucho la bendición de poder estar cerca, de asomarme y al capacitarme cuando tengo a esta bebé capacitándome qué está pasando, por qué lo de la respiración, por qué lo de la cuestión del corazón y por qué lo del pulmón y cosas que fueron complicándose cuando se presentaban acá y yo le dije, y yo me adelantaba, va a colapsar porque sabía que había colapsado y me decía, es que, pero ¿cómo? Pues porque ya, ¿sí me entiendes? Como sí, ahorita sí. Ya lo sabía, ya lo había vivido, entonces hay que prepararnos y entonces así, esto es lo que comentas ahorita de que no es porque yo supiera demasiado, sino que fui capacitada justo en eso. Sí, o sea, hasta en eso Dios es maravilloso. Exacto. Tiene sus planes, solamente, o sea, en el momento en el que lo estás viviendo es muy fuerte, pero después te das cuenta de que Dios te estaba preparando para ese momento. Y bueno, ya me ha platicado muchas veces Oliver pues de esta etapa, o sea, esta es como la primera etapa que él recuerda, pero a mí me lo platica y me impacta y solamente le creo porque por ahí hay una foto en donde él está literal, bueno, ahorita les va a platicar él, pero él está así que no sé si con cubrebocas, todo cubierto, así como si fuera él médico o como si fuera a ser papá, pero era un niñito de 7 años, cargando por primera vez a su hermano. Entonces, bueno, quisiera preguntarle a mi esposito, ¿qué es lo que recuerdas de esa etapa que fue la primera que mencionas? Pues yo recuerdo que después de que pasó eso, que tuvieron al bebé, no lo veías. No veía a mi mamá tampoco. De repente llegó mi mamá, pero sí pasaba mucha gente al cuarto de mis papás. Perdón que te interrumpa, el bebé estaba en su cuarto. Ahí va, es lo que iba. De repente me dicen, ya van a traer a tu hermano. No sé, no me acuerdo ahí bien si nos encerraron en nuestro cuarto, qué pasó. Pero yo creo que, no sé si fue al día o a los días de que mi hermano estaba en la casa. Meses. Bueno, yo conocí a mi hermano a los 3 meses. De eso sí me acuerdo. ¿De 3 meses de él? ¿O 3 de él, meses? De él, ya de nacido. 3 meses de nacido.
y me dicen, ya lo van a poder conocer, ya van a poder pasar. Porque estaba pesando 2 kilos. Ya ahí empezaba 2. Al pesar 2 kilos íbamos a tener este tipo La autorización, ok. Entonces, pues ya pues, nos llenan de... O sea, nos ponen el gorro para que el cabello no se vaya a salir, cubrebocas, pues no sé. Nos visten ahí como cirujanos y pasamos uno por uno, no todos. O sea, primero un hermano, después otro y así. Y me acuerdo que cuando lo vi, pasé yo, me sientan en un sillón, un mecedora que tenían mis papás, y lo levantan de la cunita donde él estaba, y me lo... Bueno, no me acuerdo si sonó la alarma, pero me acuerdo que me lo... Es que era un detector de apneas, perdón. Pero es que acá sí se asustó mucho porque ¿qué pasó? Porque empieza a sonar, había un detector de apneas y no nos percatamos y se queda todo asustado. Ahí todo sonaba en ese cuarto. Sí. Era como un hospital, ¿no? Tit, tit, Sí. tit, todo el rato. Me lo pasan y me acuerdo que cuando lo levantaron, a mí se me hizo muy feo. O sea, yo lo quiero mucho, él sabe que lo quiero mucho. Déjame aclarar por qué. No tenía todavía desarrolladas las últimas capas de piel. Okay. O sea, él nace y lo que estaba percibiendo él era, pues, la parte interna. Bueno, lo que pasa cuando todavía no desarrollas en tu totalidad la epidermis, y hay médicos, pues van a entender este punto donde se ve como morado y bueno, por eso. Sí, se veía rojo. Pero está precioso. Se le veía... No, sí. Pero en ese momento, o sea, mi impresión como niño, yo esperaba ver como un bebé Gerber. Entonces, de repente me lo dan así todo flaquito, como muy como medio arrugado y de color entre rojo y morado. A mí me sacó de onda. Claro que pues estás chiquito y no sabes ni cómo agarrarlo, te pones así todo tieso y ya ahí lo conocí. Y sí, efectivamente pues, le faltaba todavía que se le terminara de madurar la piel, todavía pues es que nació muy prematuro. Pero bueno, esa fue o sea, así fue como conocí a mi hermano, es lo que recuerdo, que pasamos, abren la puerta y te digo, como carnicería tenía los plásticos así tapando la puerta, pasabas así como abriendo los plásticos. Veas que los congeladores en las carnicerías tienen... Sí. Entonces, así pasamos y bueno, ya paso, me siento y ya pasó todo eso. Bueno, y me platicas que esos son como los primeros recuerdos que tienes de tus papás siendo creyentes, tal vez, o así como conscientes, pues. No, la verdad es que yo no era consciente de que éramos creyentes. Yo creo que yo... Siempre lo viste muy normal. Siempre lo vi normal porque te digo que mis papás se convierten cuando yo tengo 4 años, aproximadamente. Entonces la verdad es que no tengo una noción de algo antes de los 4 años. Simplemente de repente ya me tocaba que íbamos a la iglesia, mis libros de niño, de cuentos y todo, eran bíblicos. Entonces, o sea, yo ya crecí después de los 4 años con toda una formación cristiana o cristocéntrica, en la que todo era la palabra de Dios, la Biblia, las anécdotas, las historias, todo a la edad a la que yo tenía, y la verdad es que así crecí. O sea, yo no me acuerdo honestamente, salvo que veo fotos de repente de que estábamos en otros lados de más chico, pero yo plenamente tengo memoria a partir de mis 7 años, de ahí sí me acuerdo de todo. Posterior son pinceladas, pero a partir de ahí sí me acuerdo todos los pasos que llevamos en nuestra vida como creyentes. Bueno, me platica usted que compartía, ¿verdad? En ese momento, bueno, en esos momentos como difíciles, usted compartía. Claro que no porque yo pensara que yo ya podía hacerlo. Si lo analizamos, yo debí ser una bebé, pero
yo creo que había unas, si yo no estaba muy bien, había unos peores que yo, ¿no? Entonces, pues Dios me usó de una manera muy temprana y pues la necesidad pues Dios me usó, ¿Qué la edad verdad. tenía usted Yo aproximadamente? tenía 34, yo creo, 34, Súper joven. más o menos. Wow. Y mi pregunta es, ¿por qué compartir? O sea, ¿qué necesidad? Exactamente. O sea, ¿por qué compartía en ese momento? ¿Por qué sí haciéndolo después de, pues ya ahora ya acaba de cumplir 60 años? ¿Por qué comparte? Recuerdo que yo vi mucha necesidad y había unos folletos. Había unos folletos que se entregaban, que todavía los hay. Entonces, yo me acuerdo que los que puse desaparecieron, pero yo creo que la gente, no había celulares como ahorita. Claro. Sí existía ya el celular, pero era un celular que parecía un ladrillo, y digo porque lo conocía yo. Era una cosa literal, un ladrillo nomás con una curvita aquí y no había para ver nada, pantalla, nada. Entonces, como que qué hacía la gente y no todos se preparaban de que llévate un libro. Entonces yo creo que si lo agarraron por curiosidad, perdóname, no sé, pero entonces después yo ponía más y luego pues me hice de más y se desaparecían y ponía más y después no sé cómo se enteraron, oiga, es que usted los puso, y venían a preguntarme y pues preguntaba y lo que yo decía, ¿sabes qué? Es que no estoy segura, pero déjame. Y entonces yo preguntaba más adelante a Claudia Bernal, a Telma, oye, aquí me están así, y aquí dice. Entonces me decía, no, tú deja que Dios le responda. Entonces, ¿de qué manera? Yo aprendí que la mejor manera es que se lea la Biblia. Y la verdad, no fallaba y yo no batallaba nada, porque yo decía, mira, aquí dice, mira, y de preferencia que yo lo lea. Había gente que me decía, no, por favor, léamelo usted, y pues yo lo leía, pero procuraba pero iba directa, porque yo siento que no era tanto que yo les decía, no, era aquí dice, y no batallé por eso, porque nada más yo les decía, es que aquí lo explica la Biblia, y como ahí mismo, después me dice, es que aquí mismo, en el mismo folleto están los versículos, y la verdad es que como que se dio bien, y muy, entre comillas, fácil, ¿verdad? No tanto porque yo lo hubiera hecho, sino porque ahí estaba y yo lo leía, y la verdad que el efecto era maravilloso. Sí, o sea, entonces a lo que yo entiendo es que usted compartía, o sea, la palabra de Dios, porque usted se dio cuenta de que la palabra de Dios era efectiva, o sea, era real, o sea, Sí. No era nada más porque, ay, mira qué bonito se ve, qué bonito se escucha y Sí. me tranquiliza un rato, sino porque usted se dio cuenta que tenía un poder real de solucionar pues las situaciones en su vida, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Sí, Ok. Maravilloso. Ok, bueno, Oliver, yo quisiera saber cómo es que a ti tus papás te compartieron o te enseñaron, o cómo fue que tú aprendiste y adquiriste esta fe, esta confianza, porque tú nos dices que para ti fue muy natural el vivir una vida con Cristo, ¿verdad? Para ti no, o sea, bueno, como en el caso de tu mamá, no fue como en el caso de tu mamá, que ella ya grande, a los que más de 25 años, conoce y toma esta decisión y comienza a tener esta vida con Cristo. Claro que no estamos hablando de religión, aquí no es ninguna religión ni nada, solamente es, pues esto es la palabra de Dios, que es pues la verdad, y que si ustedes la leen se dan cuenta de que es real. Pero bueno, ¿cómo es que tú aprendes a confiar o aprendes la fe a través de tus papás? O tal vez no fue a través de tus papás y yo lo estoy pensando mal. Pues digo, es a través de mis papás, pero más lo que me hizo tener la fe fueron las situaciones que vivimos. O sea,
Para mí fue natural el empezar a aprender de la palabra de Dios, pero una cosa es el conocimiento y otra cosa es la práctica. Okay. O sea, en el conocimiento todos podemos conocer de la palabra de Dios y de la Biblia, y todos pudieron tener una educación en la que pues la Biblia fuera el centro, ¿verdad? Y que te lo platiquen y todo, pero ya el proceso de vivirlo es muy distinto y empezar a apropiar lo que decía la Biblia. Okay. Es como cuando una persona es arquitecto y lo estudia pero nunca lo ejerce. O sea, es muy distinto empezar a ejercerlo y empezar a tus conocimientos ponerlos en práctica, no sé si me explico, pues al nomás haber estudiado y todo. Entonces, de chiquito la verdad es que tuve una vida, como todo niño, pues con sus detalles, pero yo puedo reducirlo en una vida muy sencilla, ¿no? Sin preocupaciones, Tuviste sin nada. una infancia bonita, lo que me platicas. Sí, pues digo, unos papás, la verdad es que lo único que ocupas es que tus papás te quieran, te amen, y yo creo que con eso ya teníamos todo. Digo, aparte éramos muchos hermanos, jugábamos, todo bien, ¿no? Claro, hubo ahí sus matices, sus detalles cuando era chiquito, pero son Cosas lo de de menos, niños, cosas de normales, niños. ¿no? Sí. Cosas traumáticas o feas así. Entonces, cuando empiezo yo a entender qué es la fe, fue cuando empiezan a haber situaciones económicas en mi familia fuertes. Cambios sociales, bueno, más bien cambios económicos fuertes para nosotros. Y empezamos a depender como familia de Dios. Empecé a ver a mis papás más entregados a las cosas de Dios. Es muy fácil al principio hablar de fe cuando tienes medios para solucionar las cosas, pero cuando se te acaban los medios, todos los medios, y nomás te queda pues ahora sí que la fe. Pues ahora sí que a mí me tocó experimentarlo en donde no había de otra más que Dios. O sea, casi como que estás en el desierto, no tienes herramientas, no tienes nada, o estás en el medio del mar. ¿Quién te queda? Dios. Así nos pasó a nosotros. Si quieres después lo platicamos más a fondo, pero así fue como empecé a aprender yo la fe, cuando no te quedaba nada. Veía a mis papás que no les quedaba nada, ¿y qué vamos a hacer? Pues hay que pedirle a Dios, hay que orar. Y como era lo único a lo que podíamos acceder y teníamos certeza que iba a responder, era lo que hacíamos, era orar y confiar en Dios que algo iba a pasar, no sabíamos cómo, pero de la situación en la que estuviéramos, Dios nos iba a sacar adelante. Entonces yo creo que obviamente fueron mis papás, todo el conocimiento que nos dieron, pero lo que me llevó a ser un hombre de fe y a toda mi familia, fueron las situaciones que Dios nos permitió vivir para que no solo se quedara en conocimiento, sino que lo lleváramos al terreno de la práctica. Quería aclarar, o no aclarar, sino ahondar un poco en lo que comenta Oliver. Hubo una situación que pasó cuando mi marido y yo arrancamos y pasamos por situaciones y llegó un momento que nos damos cuenta que con Dios todo y sin Él nada, y entregamos los dos de una manera muy especial y sin sugerencia de nadie, o quién sabe, a lo mejor por ahí, ¿verdad? Alguien lo sugirió en alguna prédica o algo. La cuestión es que ahorita yo lo que me acuerdo es que él y yo pedimos que lo principal para él y para mí eran los hijos. Entonces le pedimos a Dios que hiciera lo que tuviera que hacer. Y que no importara lo que pasara, pero que se salvara, que fueran hombres y mujeres entregados a Él, y que nos utilizara, pero que no tuviera ningún tipo de restricción por nuestra parte, para que hiciera él lo que tuviera que hacer. Después viene una situación muy fuerte, que es lo que comenta Oliver, que cuando ya no había posibilidades más que de voltear hacia arriba, y bueno, aclaro que fue, y después
lo pensamos, oye, ¿y si esto es el proceso? ¿Y si esto es lo que vaya? Por eso eso nos permitió ver las cosas y cada situación por la que comenta Oliver que pasamos, que a lo mejor luego las detallamos, pero en general, hablando de cómo es que fue el proceso de creerle. Entonces nosotros decíamos, cada vez que pasábamos por algo y que salíamos, decíamos, es que es el único camino, es el único recurso que Dios tiene para hacerlos hombres y mujeres de fe. Entonces, en eso nos escudábamos para resistir, porque sabíamos que finalmente iba a ser para bien y era el único camino para el objetivo que Dios tenía. Entonces, eso nos hizo resistir, creo yo, ¿verdad? Bueno, así fue como nos respaldábamos en su palabra, en su confianza. Entonces, otro punto que quiero aclarar ahorita para que continúe Oliver, porque lo interrumpí, que también él se enteró de muchas cosas que en un principio aclaró y declaró en contra de la voluntad de mi marido, al principio solo, porque él decía, yo supe que la oración de los niños puede mucho. Y que Dios dijo que dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Entonces yo confiaba en su, era un niño, pero yo le decía, mijito, estamos pasando, y quiero que tú pidas por tal y tal, y entonces me decía mi esposo, es que qué necesidad de qué, y él después le preguntaba, papá, ¿cómo va esto? Y se quedaba mi esposo así, ¿cómo que me está preguntando? ¿Que cómo va? Le digo, es que mira, si él nos apoya en oración, y era muy sensato, y muy objetivo, y muy maduro, y después él decía, mamá, sí, y ya oré, y Dios lo va a solucionar, y tú decías, claro. Entonces por eso se enteró de muchas cosas que a lo mejor en otras circunstancias no se lo hubiéramos comentado, digo, sí, a como yo pensaba antes, ¿verdad? Entonces, aclaro, por eso se enteró de muchas cosas. Ok, entonces, bueno, a lo que yo entiendo, él genuinamente y como niño, los niños... Y hablo de él, perdóname, porque él es el más grande. Era el más grande, sí. Entonces, a lo que yo entiendo, él genuinamente y como, pues, siendo un niño, pues, era, ahora sí que... y el haber crecido pues, con estas enseñanzas, pues lo hacía realmente en fe, y con esa fe que tienen los niños que es impresionante, o sea, que si pueden creer en superhéroes, en cosas increíbles, como no creer en Dios. Y si esto es una promesa que aquí en la palabra de Dios, o sea, como usted lo comenta, viene, pues creo que también, pues a través, o sea, no nada más era algo que ellos aprendieran de usted, sino que también ustedes veían esa respuesta de Dios a través de sus hijos. Bueno, Oliver, y quiero que me compartas, me estabas hablando de situaciones fuertes, difíciles, las cuales quizá humanamente las piensas y dices, no hay salida de aquí, o sea, o está muy complicado, que tu mamá te compartía, quizá, y que tú te enterabas. ¿Me puedes compartir algunas de esas situaciones que a ti te impactaron? Y aunque tú creías y había fe, finalmente, aunque creas, te impactan porque ves la respuesta, o no sé, o sea, ¿me pudieras compartir algo que te haya impactado a ti, que haya cambiado como que tu manera de, pues, de ver esta fe, pues ver esto de lo que estamos hablando? Pues mira, primero que nada, el que mi mamá me contara las cosas, mi papá diría por imprudencia, mi mamá diría por apoyo en oración, porque siempre es bueno que haya más gente orando. Y eran cosas que a veces no se las quieres contar a externos. Hizo que yo me diera cuenta de la situación que estaban viviendo mis papás. Entonces aprendí yo muchas cosas que las apropié de ellos, sin que fuera algo que propiamente yo estuviera viviendo, aunque estaba ahí inmerso, porque yo no era el responsable. No sé si me explico. O sea, mis papás eran los responsables, o eran los responsables de la familia.
yo era un hijo, pero el que yo tuviera conocimiento de lo que ellos estaban viviendo hizo que la enseñanza que ellos tuvieron, yo también la tuve. Entonces, aprendí muchas cosas sin propiamente yo estarlas viviendo, porque el peso y la carga yo no la estaba llevando. Pero yo vi cómo lo supieron sobrellevar los que la estaban viviendo. No sé si me explico. Y lo que ellos aprendieron, yo también lo aprendí porque lo vi. Sí. Sin yo vivirlo. ¿Sí me explico? Sí. Pero bueno, no sé, o sea... A ver, te voy a interrumpir, Uh-huh. ¿ok? Vamos a entrar así que en detalles, espero que no me vayan a clausurar. Estábamos hablando que hubo una complicación económica, ¿ok? Sí. Pero quiero que me digas específicamente porque dices que se complicó económicamente la cosa. Yo a lo que me enteré, Linda soltero, que tengo pues tengo desde pequeña conociéndolos, pero hace 4 años y medio nos casamos y lo que me han podido compartir es que estaban bien económicamente, bien, todo, o sea, tenían como que todo bien y de pronto, pum, todo se viene abajo, intentan solucionar y no se soluciona. Por un lado, por otro, o sea, todo se venía abajo después de esta decisión que dicen tus papás que hicieron, el orar, el decirle a Dios, Dios, haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas, pero lo único que te pedimos es que nuestros hijos sean salvos, que nuestros hijos vivan para ti, que crean en ti, obviamente. Haz lo que tengas que hacer. Después de que toman esa decisión, pum, todo se viene abajo y hicieran lo que hicieran, nada, absoluto, o sea, hiciera lo que hiciera mi suegra, hiciera lo que hiciera mi suegro, todo se venía abajo, nada servía y así duraron muchos años. Eso es lo que yo me enteré. Entonces yo quisiera, o sea, voy a, no sé si se pueda, aquí ahorita me van a decir, pero quiero que me compartas más así, más carnita, más, que me entres más en ese tema. Bueno, lo que pasa es que mis papás hacen una oración por nosotros. Nosotros llevábamos una vida, si se puede decir, acomodada. Y como todo niño, pues que vive una situación así, pues estás acostumbrado a que te hagan mucho las cosas. Y eso hace que pues haya muchas como inseguridades, muchas chiflazones también, muy mimados. Digo, aunque éramos deportistas de alto rendimiento y que estábamos en clases extracurriculares en muchas artes. No, perdón que te interrumpa, yo recuerdo que eran así de que lo mejor de lo mejor en todo lo que hicieran, talentosísimos. Yo los conocí desde pequeños. O sea, pues, era una cosa exagerada en todo. Pues bendito Dios se prestaba con los recursos que había, que pudiéramos estar en muchas actividades, música, artes, pues, danza, en la escuela, en deportes. Pero bueno, ¿qué pasa? Mis papás dicen, ¿sabes qué? Mi papá decía, veo que mi hijo es un llorón, ¿no? O sea, todo le afecta, inseguro, oye, habla, falta de confianza y todo, entre muchas otras cosas. Digo, también era un niño, pero tú sabes cuando dices, híjole, me gustaría que fuera un poco más arrojado, más aventado. Pues total, estoy hablando de mi caso, no sé, mis demás hermanos también eran más chiquitos que yo, pero en algún momento mis papás quieren que vivamos la palabra de Dios, que lo amemos o que lo vivamos como ellos lo estaban viviendo, y piden por nosotros para que lo buscáramos a Él en todo momento, que aprendiéramos a depender de Él, lo que todo padre quisiera que sus hijos aprendieran, ¿no?, acerca de Dios. El problema es que con Dios tienes que tener cuidado con lo que pides, porque así como en los cuentos del genio de la lámpara, que le pides algo y siempre hay letritas chiquitas,
pues mis papás le pidieron una cosa muy maravillosa a Dios, que así lo fue y así lo es. Así lo es. Pero el proceso para llegar a eso no lo sabíamos. O sea, no sabíamos que para llegar a eso que mis papás le pidieron a Dios, íbamos a vivir situaciones muy complicadas para eso. Entonces mis papás oran y después de eso, no sé si pasó un año, si pasaron meses, pero de repente empezaron a venir dificultades ahí en el negocio, en el trabajo de mi papá, que pues nos empezaron a hacer vivir cosas que nos empezaron a hacer madurar. Bueno, pero, a ver, platícame específicamente algo que te haya marcado. Yo sé que hay muchísimas cosas y por eso no va a ser esta la única plática que vamos a tener. Hay muchísimo que hablar, así que no se lo pueden perder. Pero platícame algo, una situación que te haya marcado dentro de esta etapa que mencionan, ¿verdad? O lo primero, de lo primero. O de lo primero, podemos hablar de lo primero. Este video no se lo pueden perder. Bueno, pues empezamos a vivir cosas sobrenaturales. A mí me tocó ver cómo... digo, es que puedo contar una situación, pero no siento que sean las más importantes. Claro que eran espectaculares. Yo quisiera hablar más de la enseñanza, o sea, de lo que vi, que pasó en la vida de mis papás, en la de nosotros. Pero bueno, situaciones que vivíamos. Me tocó una vez que, bueno, varias veces, pero hubo una vez que no teníamos comida y llegamos al punto hasta de deberle a, ya sabes que la señora de la tienda pues, te puede ahí, bueno, en ese entonces, ahorita ya no hay ni tienditas de la esquina, pero entonces en su libretita te lo iba anotando todo y ya después podías pasar a pagárselo. Ya le debíamos una cantidad absurda que ya no tenías cara para pararte en la tienda. ¿Me puedo aclarar algo ahí? ¿Cómo inicié esa cuenta? De repente yo llego a comprar algo. Digo, es que son las cosas que hace Dios, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues dije, bueno, llevo algo de verdura para hacer una sopita de verduras. Y de repente me dice el dueño de la tienda, aquí se le abren cuentas a los vecinos. Y yo, bueno, entonces ya llevo más verdura y llevé yogurts y llevé cosas porque pues ahí se le abren las cuentas. Pues después me di cuenta que no, ¿verdad? Dios da gracia. Y bueno, eso fue como aparece esa cuenta de la que habla Oliver, porque pues cómo apareció una cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces vienen de vivir una vida pues abundante, tranquila, que no les hacía falta la comida, luz, agua, que todo se complica y que por más que intentan solucionarlo no se puede y incluso se tienen que cambiar de casa y pues no era quizá pues las casas en las que habían vivido anteriormente, llegaron a vivir algo pues que jamás se imaginaron y es ahí en donde llegan como a esta tiendita que menciona Oliver, ¿no? Eso es como el contexto. Bueno, porque ellos lo saben, yo me enteré recientemente y pues también queremos como compartirles para que ustedes ahí vayan imaginándose cómo fue toda la escena. Bueno, pero bueno, la situación no gira en torno a la tienda, solo Solo hablo de que ya no queríamos acceder a la tienda porque pues ya era un abuso. O sea, de verdad, digo, no sé los que tengan ahí Que cuentas que les fían, pero ya era mucho lo de nosotros. O sea, estamos hablando que eran, yo creo que miles de pesos en aquel entonces cuando valían un poco más el peso. Las cosas. Y sobre todo comenta eso porque yo le comenté que yo había visto que le estaban restringiendo la cuenta a alguien que debía. A ver, bendito Dios, a nosotros los de la tienda nunca nos restringieron nada. Les puedo contar después cómo nos permitieron incluso que pagáramos cosas de la tienda porque no había efectivo. Que también eso podríamos de llamarlo que fue un milagro porque sí. Las personas entendieron nuestra situación, fueron después amigos de nosotros. Sí, grandes amigos.
muy queridos y muy amados, y Dios los utilizó demasiado, porque si no hubiera, yo no los hubiera utilizado, sabrá Dios, de otra manera lo hubiera resuelto, pero ellos permitieron que Dios los utilizara. Y bueno, les llegamos a pagar con cosa que nadie accede. Imagínate que le debes algo y, ¿sabes? O sea, no tengo con qué pagarte, no te preocupes, oye, pero te ofrezco el sillón, ¿verdad? La sala. Sí, no te preocupes, o cuando puedas, y cosas que nadie accede, ellos accedieron, ¿verdad? Y bueno, el punto es que no podíamos acceder con Dios en ese momento porque no teníamos cara. Y me acuerdo que acabamos de desayunar, ya habíamos pasado periodos sin luz, Sí. porque no podíamos pagar la luz. Y Periodos con reducción de agua, no sin agua, porque por ley pues, no te la cortan por completo, pero ya de gotita. Y sí fue un cambio muy drástico, ¿no? Siempre dependiendo de Dios, nos pusimos a orar. Mi mamá nos dijo, pero mira, de alguna manera Dios va a resolver. Pero sabíamos que no había para comer. Y cuando dices no había para comer, no hablo de no había para comer carne, no, o sea, ya vivíamos en una etapa en la que nuestras comidas eran frijoles, lentejas, eso era comer. Ya comidas sencillas, no más arroz, o sea, aquí ya no había ni agua del caldo de los frijoles. Y de repente, de la nada, tocan a la puerta y era una tía, hermana de mi papá. A mí me sorprendió mucho porque no la frecuentábamos mucho. Y nos dice, les traje 500 pesos. Y se fue. Así. O sea, yo no me imagino yo de repente pasando por casa de una de mis hermanas y... porque nosotros no le contábamos la situación que estábamos viviendo a nadie. Y de repente, que llegue, o sea, yo llegara con mi hermana y, ay, me nació, o no sé, les quise traer esto. Bueno, eso fue lo que pasó. Pero así hay... No, pero así hay muchísimas. Te voy a recordar de una que me dejó así. No teníamos ni gas en esa ocasión, no teníamos gas. No siempre pasaba, o sea, procurábamos, pero bueno, en esa ocasión. Y le dije a Oliver, no pasa nada, prende el carbón, y era buenísimo para prender el carbón. Y entonces me dice, sí, y entonces ya todo ahora iba a ser como emocionante, diferente, ¿no? Entonces se pone y prende el carbón en el asador. ¿Y quién llegó? ¿Te acuerdas de ese detalle? Ricky. Con carne. Oye, a ver. Páusense. ¿Quién es Ricky? Es un primo mío. Okay. Primo, pero... Un primo mío, que no lo esperábamos. No, obviamente. Dios utilizó... Pero te voy a explicar con qué llegó. Nosotros íbamos a comer tortillitas con manteca y cebollita, y eso era lo que íbamos a comer. Y delicioso, ¿eh? Y les platiqué que en una ocasión, y entonces ya estábamos con nuestro proyecto y nuestro plan padrísimo, nos iba a pasar muy bien, y nos íbamos a dormir temprano, porque no teníamos luz. Entonces, bueno, nos íbamos a dormir temprano. Entonces llega Ricky, pero ¿con qué crees que llegó? Con carne. Carne. Porque nos quería invitar a hacer una carnita asada. Qué casualidad que ya tienen el carbón encendido. Y nosotros así como que... Y Oliver dice, ya está la respuesta, mamá. Y entonces ya él no se enteró. Si ve el video se va a enterar. Que no teníamos... O sea, que Dios lo usó. Que no teníamos gas. Él no lo sabía. O sea, a mi primo lo usó como unas 3 veces. Sí. Que nos hablaba de que no teníamos otra vez. O sea, es que no era siempre, pero de repente, Sí, o sea, sí. no sé, a lo largo de un año nos pasaban en unas 10, 20 ocasiones durante todos los 365 días del año, que había días críticos. Sí. Entonces, en 3 ocasiones, sin hablarle, de repente, tía, voy a ir para allá, tengo ganas de sushi, ya compré todo. Para que no haga de comer, voy a llegar temprano y ahí los preparamos. A mí me hablaba.
Mi mamá, ok. Él no sabía que no teníamos para comer ese día. O sea, así fueron como tres ocasiones que Dios lo utilizó a él. Pero como lo utilizó a él, a mucha gente. Una vez fue el vecino de enfrente, que su mamá había preparado cosas, le sobró mucho y dijeron, pues ¿cómo lo vamos a tirar? Ve y repártelo a los de la cuadra. Y fue con nosotros y ese día no tuvimos para comer. Otra ocasión, otra ocasión, una mujer que nos había estado ayudando a hacer el aseo, ¿era esa? Una mujer que nos había estado ayudando a hacer el aseo, deja de estar con nosotros porque ya no podíamos pagarle. Que por cierto quería trabajar gratis y no se lo permití. Dime quién quiere trabajar, pero bueno. O sea, ella comprendía la situación, ¿no? Y de repente hizo un guisado y quiso llevárnoslo a nosotros y ese día no había de esos días. Entonces, ¿cómo te puedes imaginar que estábamos nosotros orando y de repente nomás el timbre, ¡ding dong! Y es Dios, es la respuesta a oración. Te voy a platicar otra. Veníamos de la iglesia un domingo, habíamos almorzado, sí, habíamos almorzado. Oren, porque pues vamos a ver, que ahorita nos organizamos algo, pero vamos a ver qué. Porque no había sido propiamente una comida dominguera, ¿verdad? Así algo especial. Nos estábamos estacionando, ¿te acuerdas? Que llega Martín. Buenas tardes, soy su vecina. Tengo tratando de casándolos mucho tiempo. Y yo creo que nos va a tocar ver el video. Él a lo mejor no se acuerda, pero lo usó Dios de una manera muy especial. Pero... Dijo ya, un vecino. Okay. Y que luego nos hicimos su porra de planta, porque luego jugaban básquetbol, no sé, estuvo bien bonito, pero bueno, él nos invita y dice, tengo todo listo, los estábamos esperando que llegaran y ya está todo listo. Wow. Y nos invitó a su casa, a comer. Pero antes de cada una de esas situaciones, ¿ustedes sabían que no había, oraban en fe y ustedes les decían a sus hijos, no tenemos, pero confíen en Dios, Él se va a encargar? E inmediatamente venía la respuesta. Algunos de mis hermanos tal vez no sabían que no teníamos, pero algunos... Tú como el mayor. Yo, tal vez Bárbara, Tirsa, no sé. Ya en esa etapa ya estábamos más grandes. Más conscientes. Y más conscientes que estábamos viviendo dificultades. Entonces les tocó vivir todo eso, a la mayoría se acuerda. Pero fíjate, lo bonito de esto y lo de confiar en Dios es que no sé si vieron la película Una vida es bella. La vida es bella, perdón. Que era una situación muy, muy complicada la que estaba viviendo y se la hacían ver de una manera divertida y bonita. ¿Tus papás a ustedes? Así mis papás a nosotros. O sea, estábamos viviendo cosas fuertes, no sé, creo que duramos una temporada como unos 3 meses sin luz y estábamos con velas, pero lo hacían, o sea, así como de repente yo con mis hijos que un juego que no es tan divertido, pero ya no quiero que sigan haciendo, se los pinto de una manera tan divertida que quieran hacerlo. Uh-huh. Así mis papás, las situaciones que vivíamos como dice mi mamá, no había que comer, ¿verdad? Pero nos quedaban, no sé, medio kilo de tortillas y tal vez ya así medios duras. Prende el carbón. ¿Hay carbón? Pues sí, no tenemos gas. Vamos a hacer. Prende el carbón, vas a hacer... a mí me encantaba prender el carbón, entonces vas a poner el carbón y yo aquí empiezo a picar la cebolla que tenemos y tenemos manteca y tú vas a hacer así como tostadas. Yo, ay, sí, mamá. Pero me lo platicaba así de una manera... Tú porque eres el mayor, prende el carbón con mucho cuidado, confío en ti, tú ya lo puedes hacer solo. O sea, los ponía toda la situación. ¿Y qué les parece si comemos todos afuera? ¡Wow! Sí, claro. Entonces, lo hacían de ver, o sea, las situaciones difíciles o complicadas que estamos viviendo, nos las pintaban de una manera muy padre y muy bonita. Y eso, pues, o sea... no sé, hace que disfrutes independientemente de la situación que estás viviendo. En el que mis papás, cuando tú sabes que Dios te está mandando la situación, pues la tomas de otra manera. En vez de, ay, no, ¿por qué a mí? Pobre? Oye, pues Dios nos lo está mandando por algo. Entonces, no te puedes poner en una actitud tan pesimista porque Dios de alguna manera te quiere mostrar algo con esa situación que estás viviendo.
Entonces la tomaban mis papás de otra manera y nos la pintaban a nosotros de otra manera. Y en muchas ocasiones nosotros ni nos dábamos cuenta de muchas cosas, salvo que nos platicaron. Pero bueno, así fue. O sea, como esas hay miles de situaciones. Aquí estamos en el ámbito de la comida, que era algo pues, de todos los días. Pero así como esta, en distintos ámbitos de la vida, hubo muchísimas en los que sabías que era Dios. O sea, no había otra manera. No, es que... Y lo padre es que Dios es en el safe. O sea, Dios no te va a responder. Bueno, en nuestro caso, no nos respondía 10 días antes de ocuparlo, ¿verdad? O sea, nos respondía en el momento. O sea, no se adelantaba, no se atrasaba, era en el momento justo. Entonces la fe la traíamos a todo lo que daba, porque pues si te responde 10 días antes que lo ocupes o un día antes de que lo ocupes, baja la guardia, ¿no? Pues así vas a tener fe, pero gracias. Y en el momento capaz que ya se te olvidó. Pero cuando te responde justo en el instante donde lo ocupabas, no sé si me explico, es cuando dices tú, fue de Dios. Wow. O sea, sí, impactante. ¿sí o sea, yo lo que he podido ver es que Él se encarga de que sea obvio, de que te des cuenta de que no fue casualidad, que Él se encarga de que te des cuenta de que fue Él. A ver, hubo otras situaciones en donde ocupábamos, no sé, 300, voy a dar una cantidad, ¿no? 375 pesos. Ah, sí. Así, bien exacto. Y de repente alguien decía, o nos encontrábamos, o alguien, y casual quedaban 375 pesos. O sea, donde tú decías lo justo, y eran cantidades, o sea, ya hablo de cantidades así como, para no hablar de 500 pesos, o sea, eran cosas muy justas que no te quedaba de otra más que entender que era Dios. Oye, y justo ayer estábamos hablando de que con el tema de la ropa también les pasaba muy seguido que pues obviamente si no tenían para comer, pues cómo iban a tener para comprar ropa, y estaban, pues no eran adultos, ¿verdad? Eran niños que estaban creciendo constantemente y eran 4. Entonces, en este tema de la ropa, a ver, platícame, porque tiene muchas, o sea, muchas de la ropa, pero bueno, ahorita mencionaste relacionado con eso y dentro de las pláticas y las cosas que les comentábamos es que, pues sí me lo puedes pedir a mí y yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para darte lo que necesitas, y más porque me estás pidiendo algo muy, muy necesario, indispensable. Pero ¿qué te parece que me lo pides a mí, pero también tienes la opción de afianzarte con el dueño de todo? O sea, yo pues soy dueño de lo que tengo y voy a tratar de proveerte, pero tienes un Padre todopoderoso, y eso les quedó muy claro. Sí, o sea, no sé, en las limitas, cuando tú como papá tienes limitantes, tú le dices a tus hijos, yo encantado, pero ve, yo no puedo. No me lo pidas a mí. Pero tienes un Dios que todo lo puede, que creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, y que no hay nada imposible para Él. Pídeselo a Él. Te ama a tal grado que entregó a su Hijo por ti. ¿Qué no haría por ti si te ama y eres su hijo? Así como yo te amo. Entonces, cuando tú como papá tienes limitantes, pues pídele a Dios. Digo, mis papás como quiera siempre le pedían a Dios, pero nos enseñaron a empezar nosotros a depender de Él, porque llegamos al grado que no podemos ni agarrarnos de nuestros papás porque no podían ellos resolver lo que les estábamos demandando. Entonces... Oye, te voy a interrumpir. Vamos a dejar hasta aquí la parte 1 de este video. Vamos a hacer 2 partes. Te voy a interrumpir para que en la próxima parte me platiques qué era lo que pasaba con el tema de la ropa, y cómo era que, pues, de no tener ropa, de no tener ni para comer, de pronto algo pasaba para solucionar. O sea, que Dios se encargaba, como dice en la palabra, el versículo de que no te faltará vestido. ¿Recuerdan ese versículo? Ese pasaje. Entonces, bueno, ya vamos a cerrar con la primera parte de este video, y lo quiero cerrar con estos pasajes que siento que van perfecto con esto que estamos platicando. Y dice aquí en la palabra de Dios en Mateo 25,
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es Mateo 6, 25. Para que si lo quieren ahí buscar, lo pueden leer ustedes en cualquier Biblia que tengan. Este pasaje, Oliver o sea, recién que nos casamos, me lo repetía todo el tiempo, porque literal, bueno, ya les contaremos nuestra historia, pero nosotros igual nos casamos en fe, sin dinero, y Oliver me decía, tú vales más que las aves del cielo, Dios se va a encargar de traernos ese sustento y lo que necesitamos, así que no te preocupes. Pero bueno, ese ya es otro tema. Y por acá, en Salmos 112:7, hay un pasaje que dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Y la verdad es que, o sea, leo este versículo y pues queda perfecto con lo que ustedes me comparten, ¿no? Que a pesar de la situación que estaban pasando y que no deja de ser dura y complicada, ustedes no tenían temor de malas noticias porque estaban confiados en Jehová, porque estaban confiados en Jesús y de esta manera era como podían llevar la situación con buena actitud y disfrutándola, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a cerrar esta primera parte. Muchas gracias. Los vemos en la segunda parte para seguir con el chismecito sabroso. Gracias.